44. 40. Ya se fueron 4. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por su entusiasta participación en una edición más de Botánico, donde vamos a hablar de temas interesantes, temas que nos ha pedido la audiencia, temas que en verdad han sido propuestos por diversas figuras de diversos grupos. Especialmente saludos a toda la banda de Aquelarre Botánico, que la verdad siempre ya saben que muy buenos para todo este tema. De hecho, en efecto, ahí está todo el compañero de expertos para poder identificar el tema de hoy, que es un tema polémico, es un tema que es importante que la sociedad conozca, el usuario que está en redes sociales se dé cuenta sobre esta nueva modalidad que a raíz de la pandemia también se ha agudizado mucho y ha sido un nicho para fomentar el tráfico ilegal de flora, también el de fauna, pero en particular el día de hoy vamos a hablar de flora. Y también, independientemente de diversas publicaciones que pueden ser estafas o pueden ser fraudes, lamentablemente el tráfico ilegal de flora en México y en Latinoamérica ha llegado a las redes sociales de una forma abrasadora, una forma en tormenta prácticamente. Ha sido un lugar de resguardo para los traficantes de la vida silvestre. Y lamentablemente muchas personas caen en estas situaciones. Sabemos actualmente que los diferentes grupos de redes en Facebook y en WhatsApp, estos grupos privados, funcionan como detonantes, porque se crean los famosos clubs de Toby, donde sí, entre los mismos que se dedican a estafar, se apoyan, y ahí es donde surge todo este tipo de conflictos. La verdad que estamos muy muy contentos de que se estén conectando. Saludos aparte de a Magdiel Mejía, saludos a Pedro Nájera, les saluda Juan Jorge Avilés, presidente del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Historia Social AC. Con nosotros también está la bióloga Marisol Vargas Corona, igual muy entusiasmada por este tema que es de vital importancia. Así es, y está con nosotros a la distancia el buen Eric Michel, director y fundador de Plantalia. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estamos? Hay privilegios y es verdad. Vamos a discutir este tipo de temas. Así es, mi estimado Eric. En efecto, es un tema muy candente, muy actual, y sobre todo que hemos visto cada cosa, cada publicación, que vamos a empezar a dar, yo creo que unos ejemplos, porque en esta edición se trata de poder identificar, poderle darle a conocer a la audiencia de que no se vaya con la finta. Claro, estamos nosotros regionalizados hacia Latinoamérica, especialmente en México. Estamos transmitiendo ahorita desde la Ciudad de México, desde la alcaldía Iztapalapa, muy cerca de Cuemanco, también un centro de distribución de plantas. Pero es importante que la gente considere estos factores y que no sea víctima de eso, y también hay diferentes estrategias de poderlo denunciar. No sé si nos puedas ayudar, mi estimado Eric, a brindarnos la presentación para iniciar y platicar un poco con la audiencia, y sobre todo que vean las imágenes de lo que hemos preparado para ustedes. Yo creo que también como inicio sería buenísimo que dijéramos un poco acerca de México, de qué tan megadiverso es. Yo creo que todos ustedes lo han escuchado, y si como son buena biólogos, tesis de biólogos, ¿no? Exactamente, si son biólogos
o si están en este ámbito de la diversidad, la biodiversidad, pues saben que México es un país megadiverso y justamente pues es de los 17 países más ricos en biodiversidad y es el que concentra más o menos un 10% de la biodiversidad mundial. Entonces somos el segundo país más rico en reptiles, el tercero en mamíferos, el quinto en plantas y en anfibios y el octavo en aves. Así que yo creo que esto es algo de que sentirse muy orgullosos como mexicanos y pues vamos a comenzar con la presentación. No, pues totalmente de acuerdo, en efecto es importante conocer nuestra biodiversidad, ¿no? Mi estimado Eric, ¿qué tal? ¿Algo más ahondar sobre, antes de iniciar el tema de didáctico de identificación? Bueno, que pues quieran o no, o sea, de repente la biodiversidad está donde menos lo pensamos, ¿sabes? Está en nuestro cuerpo, está dentro de nuestro cuerpo y pues la palabra biodiversidad tiene muchas aristas, ¿no? Magnitudes y escalas, desde luego, y es un asunto tan universal y tan poético que Claro. tiene diferente escala y diferente momento, ¿no? Biodiversidad en la era de hielo, en la era cenozoica, paleozoica y actualmente pues hay una diversidad y seguramente habrán escuchado que pues nuestra era pues, ya va más al antropoceno por parte del ser humano, pero el ser humano es quien se encarga de repente de querer naturalizar pues espacios verdes con naturaleza vegetal, con plantas, pero hay que considerar las consecuencias. Hay algunas cosas que de repente pudieran parecer beneficios, como las redes sociales, que de repente se vuelven una arma de doble filo. Entonces vamos a estar viendo algunos ejemplos de cómo se representa el peligro que corre la biodiversidad. Nos indica la audiencia que si le podemos subir al micrófono de Eric porque no se escucha. Perdón Eric, es que no se escuchaba tu voz, pero sí, adelante. Sí, entonces es cuestión de estar al pendiente, ¿no? Y todos somos parte de la biodiversidad y es nuestro papel también pues encontrar una armonía con dicha y poder ayudarla. Totalmente de acuerdo y recordarle a todas las personas que es fundamental que sepan que actualmente en México al menos existe la norma 059 de Ecología Semarnat 2010, donde nos indica las especies de fauna y flora que se encuentran sujetas bajo una categoría, desde especies en peligro de extinción, amenazadas, sujetas a protección especial, y todas estas especies pues deben de protegerse porque cumplen los requisitos. Lamentablemente que estas especies pues se encuentran en un lugar restringido o están sujetas a una presión. Ya lo hemos platicado en otros programas, el tema de las diferentes clasificaciones. Y también que sepa la audiencia que existe también el CITES, que es el convenio sobre el tráfico internacional de flora y fauna silvestres, el comercio, perdón. Y va relacionado también a la regulación también de que estas especies que se encuentran listados en los apéndices 1, 2 y 3, pues corresponden también a un acuerdo mundial entre los países para pues velar por la regulación de su comercio. Entonces, especies que estén enlistadas en apéndice 1, 2 y 3 del CITES y especies que podemos encontrar en la NOM 059 Semarnat 2010, pues tenemos que tener mucha precaución. Debemos de pedir sus documentos que avalen su legal procedencia con base en la Ley General de Vida Silvestre, es algo muy importante. Y pues bueno, comencemos con este ejercicio didáctico para que la audiencia pues pueda ver algunos ejemplos de las joyas que podemos encontrar en las redes sociales. Yo creo que también es importante mencionar que justamente en la NOM 059 el grupo más grande de organismos que se encuentran ahí pues es de plantas, en México al menos, y pues más o menos son unas 980 y tantas que están ahí y que todavía faltan por meterse muchas más, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo ves, Eric? Le damos a la presentación. Vamos a darle. Saludos a toda la audiencia, a Guadalupe Bernal, a Francisco San Juan, a Roberto Sánchez, muchas gracias por compartir la transmisión. Muchas gracias a Antonio Osorio también, a Marián Villavicencio, Sebastián Sandoval. Muy bien, pues bueno, aquí empezamos con unas imágenes súper interesantes. De hecho, como ustedes pueden ver, pues estas son publicaciones reales, o sea, no son
no son armadas, son publicaciones que se realizaron en diferentes grupos. Agradecemos mucho a todos los colaboradores porque parte de todas estas fotografías fueron brindadas por los usuarios de Aquelarre Botánico. Vuelvo a repetir el grupo en Facebook. Y bueno, pues ahí podemos ver, creo que una maceta con Ariocarpus, en la otra imagen una maceta con Lophophora williamsi, el famoso peyote, bueno, Lophophora, podemos ver ahí. También hay otras biznagas, ahí creo que podemos también ver unos ferrocactus, unos astrofitum de tamaño gigante. Sí. Vean aquí cómo está la composición. Sabemos perfectamente que esas plantas pues fueron ahí colocadas, ¿no? No se ve que realmente hayan crecido en ese espacio. No sé si podemos pasar a la siguiente para poder ver un poquito más acerca de lo que podemos encontrar, mi estimado Eric. Yo creo que esta es muy, muy buena, ¿no? No sé si pueden ver la audiencia, la fotografía de la... Ahí ya se nos adelantó mucho. La fotografía de la derecha, donde podemos ver igual unas lofóforas. Pues esa maceta pues no corresponde, ¿no? El tamaño de las plantas. ¿Ustedes cómo la ven, mi estimado Eric? Creo que no nos escucha, pero del otro lado son unas mamilarias, ¿no? Lo que podemos observar. Así es, podemos ver unas mamilarias y sobre todo especies que no corresponden a su edad, que no corresponden a su cultivo. Es algo importante identificar. Siempre los traficantes, no sé por qué, pero les gusta estos ejemplares, los ponen creo que en la maceta más pequeña. Yo creo que les dicen, sí, ponla en la maceta más pequeña y sácala así a la venta, ¿no? O así tenlas, ¿no? Vean cómo están en macetas sumamente compactas. Vean cómo están totalmente hacinadas. El sistema radicular de estas plantas, pues lógico que no pudo generarse de una forma adecuada y tener esa talla. Eso es inviable. Recuerden que a pesar de que son estas plantas tardan mucho en crecer, sus sistemas radiculares son bastante complejos, sus raíces son bastante desarrolladas, tienen una profundidad, porque recuerden que estas plantas, en el caso de estas cactáceas, pues crecen en ambientes donde pues son xerófitos, son desérticos, donde las condiciones no son tan viables para que crezca un pasto, por ejemplo. Entonces deben desarrollar un sistema radicular que pueda generar un buen anclaje y también que puedan absorber el agua que se encuentre muy poco disponible en estos espacios. Sí, yo creo que también lo hacen para el traslado, ¿no? Que sea más sencillo. Más sencillo el tráfico. Exactamente, sí. Sí. Que no sé si me escuchan, pero... Sí. Sí. Oye, ¿verdad? Okay. Te escuchamos de nuevo. Hemos tenido una polémica muy general, no en cuanto a plantas, sino, por ejemplo, a veces vemos mal que las jaulas de los pájaros sean como una limitante de su libertad, ¿no? Y en este caso yo creo que de repente la maceta tiene esa bipolaridad, de que sea un límite de un aislamiento de un ser vegetal, de un ser vivo, que está en nuestras casas complaciéndonos. Yo creo que no hay tanta diferencia tener un canario que un ejemplar que está en peligro de extinción en nuestras casas, limitándose al espacio de una maceta. O sea, va muy cerca del tema que estamos viendo. En realidad es una tristeza. O sea, aunque el cactus no se mueva, es un ser vivo y que lo estamos limitando para satisfacer ciertas cosas. Pero, vamos a ver más adelante, necesitamos una gama de conocimiento y de empatía, ¿no? Al ecosistema para considerar que esto pues de repente no es tan correcto. Claro, que hablamos de bienestar vegetal, de que la planta tenga las condiciones adecuadas para su desarrollo. Y pues sabemos perfectamente que estas plantas que vemos en las imágenes pues no crecieron ahí, simplemente están ahí trasplantadas. No sé si podemos pasar a la siguiente, mi estimado Eric. Y yo creo que también es bueno resaltar los factores que provocan que haya este tráfico ilegal de especies, ¿no? Principalmente pues es la demanda de este tipo de organismos y también el estatus social que esto implica, ¿no? A lo mejor el hecho de tener algunas especies que sean más extrañas o tenerlas como trofeos, como alguna artesanía o simplemente para decir, bueno, pues tengo mi colección más grande, ¿no? Pero la verdad es que
pues no son factores muy, muy adecuados para tener este tipo de plantas y menos de este modo. Igual el valor medicinal que a veces se les llega a dar, ¿no? En el caso de las lofóforas, pues esta parte como psicotrópica. Fíjate que tiene mucha razón aquí Pedro Nájera, que va con la idea que está mencionando Eric, que en efecto con este tipo de acción pues estamos limitando la comunicación genética con el ecosistema natural, ¿no? Que prácticamente yo creo que es uno de los pretextos más utilizados por los traficantes o los coleccionistas, que dicen, voy a salvar la especie, pero ¿salvarla de quién, no? De personas como tú que están robándose parte de esa variabilidad genética, que sabemos perfectamente que una semilla puede hacer una diferencia en un ecosistema, lo sabemos perfectamente, que inclusive al momento de que los polinizadores, que son muy específicos para estos ejemplares, pues están realizando su trabajo, y aunque tú agarres un pedacito, agarres que un esquejito, que agarres una cápsula, no creas que estás generando impacto. Claro que sí, estás generando un grave impacto en la siguiente generación genotípica de esa especie. Veamos aquí, por ejemplo, las imágenes. Vean, en la primera imagen de la izquierda, esas como colonias ahí amontonadas, ahí también de cactáceas que pues prácticamente no corresponden tampoco a un cultivo. Vemos en la otra imagen una gran cantidad de pues, hasta yo creo que son Echinocactus grusoni. Ya está con ponche. Sí, el ponchecito ahí al frente, ¿qué onda? Fíjate que en esa imagen me queda duda si esos ejemplares sí son de invernadero o no, pero el Echinocactus grusoni del fondo, si ustedes se dan cuenta de la imagen derecha, que inclusive tiene ya cápsulas maduras, habrá que verlo, ¿no? Si tiene algún tipo de lesión característica. Esto es muy importante, audiencia. Regularmente estas cactáceas de tonel, que pues muchas de ellas tienen ya unas cuantas, un siglo de edad por lo menos, tienen muchas cicatrices en las costillas. Estos cactus, en la parte inferior se le denominan costillas a estas estructuras, estas modificaciones de parte del tallo. Sabemos que también igual en las espinas podemos ver algún tipo de lesiones, pero también aquí es muy importante evaluar todo esto, porque sabemos que en vida libre, pues estas cactáceas de tonel tienen un sinfín de cicatrices en la base y en las costillas, sobre todo pegadas al sustrato. Muy bien, si podemos pasar la siguiente, mi estimado Eric. Claro, aquí está. Muchos de esos también podrían ser decomisos, ¿no? O sea, ya cuando están en jardines botánicos o en otros lugares, pueden ser ejemplares ya muy muy grandes que también Profepa da como donaciones a lo mejor a colecciones ya más grandes, pero bueno, en este caso si se están vendiendo por internet, pues obviamente no es legal esa parte. Claro, totalmente de acuerdo. Y vean esa joya. Se alcanzan a observar ahí la primera imagen de la izquierda. Planta exótica, Dioscorea mexicana. Bueno, si estás en México no es exótica. Recuerden que el término exótico quiere decir una planta que está fuera de su distribución natural. Entonces, si esta publicación que fue hecha en México, pues no es exótica para México. Más bien es una planta que está protegida. Es la famosa concha de tortuga, que en verdad, cómo es increíble cada historia que se avientan las personas de que heredaron las plantas, que se las vendió su abuelito a un... Bueno, ya saben, cada cosa. Y estas plantas sabemos que tardan mucho en crecer. Actualmente no tenemos conocimiento de alguna UMA, alguna unidad de manejo de conservación de la vida silvestre, que tenga a la venta estas plantas. Y una planta de estas, desde luego que no estaría en un costo de 1,200 pesos, que equivale aproximadamente a $60 americanos, para nada. De hecho, una planta de $60 americanos de esta especie, estaríamos hablando de una planta de 1 centímetro de diámetro, no este ejemplar adulto que tiene ya algunas décadas de años. Es muy triste ver esto, y sobre todo volvemos a ver el tema de la maceta, ¿no? Una maceta de muy baja calidad, una maceta prácticamente de barro pintada con ahí grava de color blanca. Híjole, es muy triste ver estas especies así. Claro, y como se dan cuenta, pues de las especies más traficadas que se tiene reportado, pues justamente son cactáceas, algunas palmas y orquídeas principalmente. Diversidad Y déjenme... de orquídeas. Ajá.
Sí, y ahorita que vemos este tema de justamente el límite, que hablamos ya filosóficamente de que la maceta de repente puede ser un límite, veamos también que hay diversas aristas en la parte ambiental. De repente usar barro en zonas urbanas, pues también genera este tipo de materiales que concentran calor. O sea, la ciudad necesita áreas vegetales, áreas verdes, pero de repente el barro se vuelve un enemigo de las islas de calor. Es decir, de repente vemos en la imagen de la derecha qué porcentaje es materia vegetal y qué porcentaje es barro, ¿no? Veamos, o sea, vámonos a un efecto ya siguiente, un efecto secundario. En la parte ambiental, ¿qué realmente está haciendo este beneficio? Si nos está de inicio satisfaciendo necesidades de que tenemos una planta exótica, pero estamos dañando doblemente el ambiente. Sabemos que nuestra ciudad de repente nos nace como vamos a reforestar, vamos a tener más áreas verdes, pero si estas áreas verdes están aisladas con un material como es el barro, pues estamos favoreciendo que la temperatura crezca, ¿no? Y actualmente estamos en una crisis, lo digo en la Ciudad de México, el agua ya está siendo un tema fundamental. Entonces, hay que tener mucha prudencia en tener una planta desde qué especie tenemos y dónde la ponemos. Así es, totalmente de acuerdo. Y como pueden ver ahí en la imagen de la derecha, pues igual vemos otra vez el representante de género Lophophora. Ahí vemos unos peyotes que tampoco corresponden, ¿no? Su biología, su edad a esas macetas. Claramente aquí ya se ven estos ejemplares ya lesionados. Tenemos aquí varias lesiones en la parte apical, si se dan cuenta. Y eso pues está mal. De hecho, esta fotografía creo que pertenece a un mercado donde no solamente venden peyotes, sino venden también otro tipo de drogas naturales. Pero vean, es difícil. Ya lo habíamos platicado en otros programas. No es lo mismo la apropiación de los derechos culturales de ciertas religiones como la Wixárika, que estamos hablando acerca de los consumidores de peyote por sus culturas, por su forma y sociedad, que son parte fundamental, y que ahorita pues está muy de moda, ¿no? El adoptar este comercio, ya lo hablábamos, ¿no? Extranjero, este turismo de apropiación de identidad para justificar el consumo del peyote, ¿no? Y que es muy triste. No sé si podemos pasar a la siguiente imagen. Yo creo que también estaría padre que la audiencia nos contara, ¿no? ¿Cómo es que ustedes han identificado que se trata de especies traficadas ilegalmente o que sospechan que son especies traficadas ilegalmente? ¿Cómo es que ustedes lo han detectado? Nosotros les estamos dando algunos tips de cómo es que hay que darse cuenta de estas cosas. El hecho de que las macetas no sean adecuadas al tamaño, el hecho de que tenga cicatrices o lesiones, que ya se vea la planta muy grande, que se nota que pues estuvo a la intemperie y ya tuvo como que esta parte ruda, ¿no? De estar en un clima extremo y que de repente es sacado de ahí y se vende como si fuera una planta de invernadero y pues no, ni al caso. Las plantas de invernadero, como se los mencionábamos, justamente son plantas que están prácticamente intactas por alguna lesión o enfermedad. Cuando ya empiezan a ser así, pues ya es cuando salieron del lugar en donde crecieron con las condiciones adecuadas, ya que se les está midiendo todo el tiempo la temperatura, la humedad, el tipo de sustrato, se les aplican fertilizantes, se les aplican pesticidas, o bueno, insecticidas, esperemos que biológicos, para que no tengan ningún tipo de enfermedad. Así es. Y fíjense que, si me permiten, me acaba de llegar un comentario aquí a las redes de Plantalia, y es un análisis muy, muy chistoso. Todos tenemos, si han tenido perritos de chiquitos, pues sabrán que el collar de repente se tiene que ajustar al tamaño del cuello del cachorro. O sea, va a ir creciendo y hay que ajustar. Y pasa lo mismo con las plantas. Es decir, vamos a tener que, si conocemos el ciclo de vida, probablemente con el perro estamos más familiarizado, pero con las plantas sucede lo mismo. Hay que saber su etapa, hay que ver su ciclo de vida, no limitarlos, ¿no? Es como ahorcar. Ahorita que analizo este comentario que nos hicieron llegar, es literal. O sea, ahorcar y limitar el ciclo de vida de un organismo vivo. Entonces, sí, hay que tener muchas consideraciones. El tener una planta, y afortunadamente existen estos espacios como Botánico, que
pues hay muchos puntos. O sea, es una gran responsabilidad tener una planta. Claro, exactamente. Y más de este valor biológico, cultural y sobre todo los años que tienen estas plantas, pues hay que respetarlas. Si usted ama la naturaleza, quiere comprar plantas legales, pues adquiéralas en las sumas, adquiera los invernaderos, en los viveros registrados. Y estos ejemplares, pues déjenlos ahí en la naturaleza. Sáquele una fotografía si acaso y eso es el mejor recuerdo que usted se puede llevar. Así podemos pasar a la siguiente fotografía, mi estimado Eric. Porque tenemos varias para irlas pasando y que vayan viendo todo lo... Y son poquitas. Sí. Y son poquitas a comparación de lo que existe en una red social como lo es Facebook. O sea, estamos limitados. De estas publicaciones hay miles. Estamos teniendo un pequeño ejemplo de lo que se puede llegar a encontrar. Mira, por ejemplo, aquí aunque no hablamos de una especie protegida, pero por ejemplo la primera imagen de la izquierda pertenece a una planta carnívora del género Pinguicola, que es Pinguicola moranensis, pero podemos ahí ver claramente que esta planta, pues hasta se la trajeron con todo y monte, con todo y cerro, vean, hay musgo, hay otras plantas asociadas, las tienen colocadas en maquique, que híjole, eso está ya peor, ¿no? El maquique es una planta, es más bien es parte del gilema, del florema, de los helechos arborescentes. Y estos helechos arborescentes pues también tardan décadas en poder crecer. Tardan cientos de años. Hemos visto ejemplares de maquique talados. Sobre todo en Veracruz es muy común encontrarlo en parte de su territorio. Pues lamentablemente el maquique pues corresponde también a una demanda del mercado de las plantas epífitas, como las orquídeas, como las bromelias, que pues igual a la gente no les gusta mucho. Hemos visto cómo ven inclusive hasta macetas en forma de cisnes, Sí. de maquique, y pues no, eso tampoco no se vale, ni el uso de estos recipientes para estas plantas. Y ya tenemos corteza de pino en una producción bastante abundante o inclusive hasta fibras de otro tipo de gilemas de plantas, que son parte de la corteza, para su cultivo. No hagan esto. Igual tenemos otro tip importante. Vean la flora asociada a la planta que compran. No es el mismo, por ejemplo, en el caso de las plantas carnívoras, el esfango, al musgo del bosque mesófilo de montaña que corresponde a Hidalgo. O sea, es muy ya cuando los conoces ambos es muy fácil identificarlos. Y aquí hay que tener mucho cuidado con ese aspecto, ¿no? Y sobre todo... pues vemos ahí que las plantas igual presentan muchas lesiones y pues no, eso no se vale. Del lado derecho pueden ver ya también cómo tiene este tipo de cactácea. Igual también se ve de hecho uniforme, no se ve con lesiones, pero ¿quién en su sano juicio va a tener esas plantas así y más de esa edad, ¿no? Es importante considerar que solamente, como bien lo mencionamos, que formen parte de un decomiso, pero sabemos que estas plantas pues los están poniendo pues a la venta y pues no, hay que también tener cuidado. Recuerden que inclusive ejemplares de este tamaño, que se vean bien, sin lesiones, que cumplan los requisitos, es muy importante que a ustedes les expidan una factura o una nota de venta, que tenga su registro ante Semarnat, que tenga ahí la tasa de aprovechamiento, si es de UMA, en este caso por ejemplo si son especies exóticas de cactáceas de Sudamérica, pues también debe tener una tasa en este caso de CITES y también de aduana, ¿no? Hay un número de pedimento anual, que es el número por el cual entran de forma legal tanto la flora como la fauna. Este tipo de comprobantes es como la factura de un coche, debe ser a título del comprador, su nombre, sus datos fiscales, los datos fiscales del vendedor y sobre todo todas estas características de tasa de aprovechamiento, si es importado, pedimento anual, CITES. Es muy importante todos estos registros, todo este tipo de bitácoras, porque si ustedes, Profepa o alguna autoridad ambiental, a ustedes les llega a hacer una inspección y se encuentran con estos ejemplares y ustedes no avalan la legal procedencia, puede haber una pena punitiva. También es importante ahorita destacar que ya con la actualización ya hay facturas electrónicas. Hay que tener siempre mucha precaución con todo esto y sobre todo que usted no se deje sorprender. Ni engañar. Yo creo que también sería bueno que dijéramos en un artículo donde se mencionaba acerca de este tema, se decía que las multas iban desde los 20 hasta los 50,000 salarios mínimos
hasta 9 años de prisión, simplemente por recolectar ejemplares. Y a veces se incrementan las penas de 3 a 4 años o más si hay una afectación en alguna área natural protegida. Entonces van desde amonestaciones, suspensiones, clausuras, arrestos, decomisos y multas, ¿no? Así es, y sobre todo pues tener mucho cuidado. Igual durante el transporte, viajen con su factura, por favor, con su nota, es muy importante para que ante cualquier puesto de revisión usted tenga la capacidad expedita de poder avalar la legal procedencia de sus ejemplares. Y bueno, pues aquí tenemos otra imagen. Digo, son de estas joyas de que uno se encuentra en internet. De verdad, yo a veces no sé cómo la gente tiene el cinismo de... Pero, híjole, perdón, Juan, Sí. pero fíjate, o sea, ahorita que veo esta imagen de la izquierda que dice mis hermosuras, híjole, es como de, o sea, pero hablamos, mira, yo creo que hay muchas aristas igual en este tema. De repente se compran plantas, o sea, es muy general y yo lo recuerdo como experiencia personal. Uno quiere tener un área verde en su casa o sentirse en un ambiente natural y dice, vamos a comprar plantas. Indiscriminadamente, o sea, no nos fijamos qué especie es. Es uno de los grandes problemas que tenemos al comprar plantas. Y pues bueno, nuestro espacio es natural. ¿Hay plantas? Sí, es natural. Ok, pero ahorita que veo esta frase de mis hermosuras, pues todos tenemos amor a las plantas, pero ya profundizando un poquito más en este tema, la hermosura realmente, pues es el ecosistema. Desafortunadamente tenemos la distancia de que las plantas pues se vuelven como muy domesticadas, ¿no? O sea, hay que reconocer que las plantas que hemos domesticado han sido para nuestra alimentación, pero en la parte ornamental, en la parte de un espacio verde, hay que tener varias consideraciones. Una hermosura en casa, desde nuestro hogar, es tal vez voltear a ver a la Jusco, voltear a ver al Iztaccíhuatl y ver que sigue nuestra área verde, nuestro cerro completo y sigue nevando, ¿no? Claro. Esa es una hermosura, que a lo mejor nos falta reconocer. Pero afortunadamente, e insisto, y lo voy a seguir diciendo durante todo el programa y durante los siguientes episodios, es que hace falta y por eso estamos aquí. Nuestro papel como educadores ambientales es esto, acercar a la gente que vayamos de una planta, que esa planta refleje pues dónde crecimos y nuestros horizontes. Claro, y yo creo que también algo importante que mencionabas, Eric, es que si queremos tener plantas en casa, pues entonces también hay que invertir, ¿no? En ellas, porque en orquídeas pasa mucho. Cuando vamos a exposiciones de orquídeas que llegan a ser aquí por el Pedregal o a lo mejor también en Veracruz, que son de las ferias más importantes, cuando queremos adquirir una orquídea o somos coleccionistas de orquídeas, vemos los precios de las orquídeas en estos lugares y llegan a ser de cientos a miles de pesos. Entonces, de repente vamos al mercado, nos encontramos a una persona que vende una orquídea y nos las da. La que nos daban en, no sé, 1,000 pesos en una feria, en una exposición, ella nos las está dando, o ellos nos las están dando en 20, 30 pesos. Y con flores, ¿no? Entonces, y con musgo, ¿no? Y con musgo. Con el cerro ahí con el tronquito. Y a veces hasta pintadas, no. No, Sí. y como sabemos perfectamente, pues eso no hay que hacerlo. Mucha gente dice, bueno, es que apoyé al vendedor que pues trae su traje tradicional, es un indígena. No, hay que recordar que ellos saben perfectamente que estas plantas eso está prohibido, lo sabemos perfectamente, que ya ellos tienen conocimiento, saben el valor de estos ejemplares, pero lamentablemente pues ha sido una forma en la cual pues se ha visto orillada nuestra sociedad, nuestros grupos étnicos a no hacer un aprovechamiento sostenible. Creo que aquí también es culpa un poquito también de todos, porque en efecto las unidades de manejo para conservación de la vida silvestre se crearon para hacer un manejo sostenible de los recursos y principalmente por las comunidades, y no nos hemos permitido eso, ¿no? Aquí yo creo que es un tema importantísimo que cada día
pues ahora los biólogos, los ambientólogos, los ingenieros, agrónomos, ingenieros ambientales, hay que involucrarnos más en la comunidad. También igual sabemos perfectamente que hay personas que por más que les enseñes a cultivar, a crecer sus plantas, a cuidar sus espacios, hay muchas que tienden a lo fácil, tienden a decir, ¿sabes qué? Es que esto es mío, está en mis terrenos, y porque está en mis terrenos, pues ya yo puedo hacer lo que yo quiera. Lo que yo quiera, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos hablando de especies que inclusive pueden formar parte de un nicho ecológico único y que ni siquiera están descritas, ¿no? Y que estamos perdiéndolas por un manejo inadecuado, ¿no? Y sobre todo esa superioridad, ese egocentrismo que tenemos como humanos de decir, esto es mío y yo puedo hacer lo que yo quiera con él, ¿no? Sin tener conciencia de que, pues, todos estos organismos tienen una parte en el ecosistema y que se va a hacer aprovechamiento sostenible, pero de forma responsable, ¿no? Sí, la verdad es que otro dato que encontré que también me pareció como muy perturbador, o algo así decirlo, por así Dato decirlo. perturbador. Pues es que, este tipo de tráfico ilegal de especies se encuentra en el 4º lugar de importancia, después del comercio ilegal, de tráfico de drogas, de personas y de productos falsificados. Entonces, imagínense, es algo gravísimo y que es necesario poner manos en... ¿No? Y tenemos conocimiento de las rutas del mercadeo. Sabemos perfectamente que en este momento, mientras estamos transmitiendo este programa, hay personas del extranjero, hay europeos, hay asiáticos que están pagando a intermediarios, hay traficantes, miles de dólares por el tráfico de lofóforas, por el tráfico de orquídeas, por el tráfico de estas plantas que pertenecen a una riqueza nacional. Y digo miles porque transportan costales de estas plantas, o sea, no vienen por 1 o 2 peyotitos, no, se llevan 6, 10 costales en cada embarque, en cada tráfico, y lamentablemente nuestras autoridades pues no se dan abasto tampoco para poder identificar todas estas rutas de escape que están, como bien lo mencionas, asociadas pues al narcotráfico, asociadas a todo este tipo de actividades ilícitas y que pues representan un mercado en el exterior bien pagado. Claro, y sí, con gusto. Bueno, aprovechando, pasamos a la siguiente y aprovechando la apertura del tema, híjole, estamos en una situación donde justamente, como decía Marisol, pues se llega a comparar con el tráfico de drogas. Y es justamente donde la educación ambiental llega a incidir. La educación, en general, nos ha permitido decir a la mayoría de las personas que pues las drogas hacen daño, que no hay que consumirlas, que hay que tener un comportamiento ante ellas. Lo mismo pasa con las plantas, hay que tener un comportamiento de saber que el daño que estamos generando pues es grave. No al comprar drogas, no es cuestión fácil, hay un fondo, hay un trasfondo. Así como hay un trasfondo en comprar drogas, hay un trasfondo en comprar plantas que están en una agrupación de ilegales. Pero clave para ambas partes, clave para tanto para compra de drogas como para compra de plantas ilegales, es la educación. Y hay que tener, justamente como lo mencionabas, Juan, la parte de administración pública y de gobierno debe de apoyar o sea, con una gran fortaleza la parte de educación ambiental. Desafortunadamente ahorita hemos visto que con esta administración hemos sufrido con muchas cosas en que incluso la Comisión Nacional por el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad está enfrentando crisis. Pero, aprovechando que es Día del Maestro, educadores ambientales a la acción. Oye, fíjate, mi estimado Eric, que ya nos está ganando el tiempo, nos quedan 5 minutitos. ¿Qué les parece si pasamos las imágenes para que el público pueda checar las fotografías que preparamos para ustedes, las que recopilamos, y al final dar nuestras conclusiones, sobre todo para que, pues ahorita ellos tienen una guía con las imágenes que ahorita estamos poniendo, y generar una serie de conclusiones, una serie de tips para que ellos puedan evitar. Si gustas pasar igual a la siguiente. No, y aparte los comentarios, ¿no? Que son súper chuscos, ¿no? De cómo los publican, ¿no? Si gustas pasar la siguiente, mi estimado.
Híjole, también. Cactus piedra protege del láser de la computadora. ¿Qué? No, bueno, y vean también ahí esa persona, caray, se bajó el cerro, Dios mío, increíble, caray, se fue a saquear todo el cerro. Es lamentable, igual como presumen estas colecciones de tráfico, es increíble, ¿no? Sí. No hagan eso, por favor, eso está totalmente mal. Todas esas plantas, el 80% se ve prácticamente que es de tráfico. Mira, la siguiente, justamente en la siguiente se nota muchísimo las cicatrices de las que les hablábamos. Esta coloración como amarilla o como café. Sí, esa cicatriz forma parte de el sustrato donde la planta crece. Recuerden que las rofóforas como que se entierran. Se buscan proteger pues de las corrientes de aire, del flujo de agua, de la herbivoría, porque también son plantas que pues entre más pegadas al sustrato estén más protegidas, ¿no? Entonces el nivel... Los aerocarpos también. Como los aerocarpos, exactamente, el nivel del sustrato pues está a esta parte, y por eso vemos parte del tejido vegetal, parte de su estructura, pues se encuentra así grisácea, se encuentra opaca, se encuentra una fase diferente. La siguiente. Listo. Igual el comentario de esa foto de la izquierda es maravilloso, que dice que creo que mi planta tiene unas raíces muy grandotas y ¿qué debo hacer para poderla cultivar? Es lo que también igual, no, ni siquiera las personas que adquieren estas plantas conocen de la biología, conocen realmente el ejemplar o el valor que tienen en sus manos, y empiezan a hacer cada cosa, ¿no? De andar quitando raíces primarias, raíces secundarias, prácticamente piensan que pues van a crecer, ¿no? Así nada más colocándolas en su maceta de barro y con su tesoncle, y ya con eso es más que suficiente. Sí. Y pues grave error, pues su planta, hay que recordar también eso a nuestro auditorio, que la mayoría de las especies de tráfico, solamente el 10% sobrevive y el 90% se muere. No te preocupes, es muy difícil que te toque un 10%, y mucho menos si no conoces la biología, ni siquiera esa planta. Recuerda que también tiene fauna asociada, microfauna, plagas que en su hábitat natural están controladas por otros factores, por otros organismos, y que si tú la llevas a tu invernadero, esa plaga que en su hábitat natural estaba regulada por otro factor dentro de la red trófica, pues en tu invernadero tú no lo tienes y se te va a convertir en una plaga y puedes llegar a enfermar a todas tus plantas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O también en la anterior, ¿no? Que las tiene en la mano las tres y las está dando en 5,000 pesos. No, también eso parece este chiste. Sí, no, hombre, es un caso muy lamentable. Y como les comentaba, estamos viendo algo muy mínimo a comparación de lo que realmente sucede. Y vean, o sea, en verdad que las palabras hasta hacen como burla, ¿no? Lofóforas en cultivo adicción. Comentaba hace rato lo de las drogas, o sea, es como la capacidad de esto, ¿no? Pero miren, fíjense, o sea, un amigo que cultiva en su casa me regaló la prima de un amigo, de pero su dice, tío. Claro, no son extraídos, ¿eh? Pero fíjense que hay que, no, hombre, o sea, es que es más peligroso cuando saben que no se debe de hacer, ¿no? Y bien, o sea, está bueno, hay que decir a la comunidad que nos ve y nos escucha que ya teniendo una vez el ojo biológico y botánico entrenado, se sabe inmediatamente cuando no es legal, ¿no? No están en esas condiciones y pues, híjole, sí. Sí, como dice, ¿cuánto tiempo para que desarrollen raíces, no? Híjole. Pues hasta consultándonos, no, hombre. Pasemos las siguientes imágenes, mi estimado. Sí, con mucho gusto. Claro que sí. Listo. Otras dioscorias, ahí también tenemos pues la clásica tradicional venta de orquídeas en los mercados tradicionales. Por favor, no compren, no les están ayudando nada a estas personas. La mejor forma de poder ayudar a estos grupos es comprándole plantas cultivadas en invernadero. Nosotros nos ha tocado y nos hemos enfrentado en esta situación en diferentes mercados y les decimos al señor, mejor traiga a vender algo que se venda de forma más comercial,
que usted no se mete en problemas, hay tantas plantas, cultívele, y ya han empezado a cambiar algunos de los hábitos, pero como que todavía no quieren dejar el tráfico y poco a poco se les tiene que ir también enseñando a estas personas, porque desafortunadamente la venta en mercados tradicionales, como bien lo mencionan muchos de ustedes, recuerden que todas estas denuncias de tráfico ilegal de especies tienen que hacer a través de la Profepa y se requieren datos muy precisos, ubicación, fotografía, ejemplares, dónde está la persona, cómo se llama, qué es, ¿no? Y a veces pues estos datos no los tenemos. Entonces nos hemos dado cuenta que pues hay que nosotros saber distinguir en este caso al traficante, ¿no? Hay traficantes de cuello blanco, hay traficantes que pertenecen a estos grupos indígenas y sobre todo lo que tenemos que hacer es reeducarlos, ¿no? Que ellos vuelvan a tener, se vale vender plantas, pero hay que hacerlo de la forma legal, ¿no? Entonces, vean por ejemplo este, ¿no? Cactus mediano a 35, cactus enorme en 120, que es un ferrocactus latispinus, por lo menos de ahí unos 35 años más o menos. Híjole, qué tristeza, pero la siguiente, si por favor, Eric. Fíjate que ahorita aprovechando tantito la opinión de esto, voy a aprovechar que el precio de esta planta para discutir algo al final. Vámonos a la siguiente diapositiva. De hecho, si gustas, pasa las diapositivas, mi estimado. Miren, ahí tenemos la de las orquídeas otra vez. qué feo, ¿no? No compren eso. 45 por los dos son lo de los que dan chilitos. Son las mamilarias, ¿no? Híjole. Ni lo que cuesta la caja donde las trae, o sea, esa caja es más cara, o la maceta, o sea, ni siquiera eso. Tengan ahí mucho cuidado con eso, por favor, cuando es más cara la planta que el mismo recipiente. Vean esa casa llena de Echinocactus grusoni, caramba. Y de Astrophytum los otros, ¿qué onda? En el techo de una casa. Yo he visto, me venden esta planta. Sí, yo he visto que adelante, en Marisol. muchos lugares en Hidalgo de repente tienen terrenos y van a construir y sacan todas las plantas de ahí del lugar y se las llevan a sus casas. Eso es lo que normalmente pasa. Sí, empiezan a hacer barreras naturales con estas plantas, con cactáceas columnares que hemos visto, pero ya es un crimen hacer con Echinocactus grusoni este tipo de situaciones. No, pues está muy mal, ¿no? Adelante con la siguiente, la última. Para dar nuestras conclusiones, porque aquí ya producción nos está avisando que ya estamos en tiempo. Desde la Ciudad de México, excelente viernes a todos. Y híjole. ¡Qué mal viernes! ¡Qué mal viernes! Y esa es de reciente post, ese es un post reciente, no es muy viejo. Y como bien lo mencionamos, bueno, fíjense esas partes, resumiendo. El tamaño del ejemplar biológicamente no corresponde a la maceta. El sustrato es inadecuado. Podemos observar diversas cicatrices y lesiones en el cuerpo vegetal. También observamos que si en este caso sacáramos la planta del contenedor, pues las raíces se encuentran maltratadas, se encuentran en un mal estado. Los precios o son muy exorbitantes y no tienen aval de legal procedencia o son muy económicos. Los podemos encontrar en mercados tradicionales y sobre todo el perfil de estas personas regularmente no es el de ellos. Es un perfil falso, saben lo que están haciendo. Regularmente no puedes ir a comprarlo a un invernadero, a unas instalaciones, y eso también es algo muy importante, ¿no? Los verdaderos productores de plantas, las personas que realmente se la rifan para esto y que ven esto como una forma de vida honesta y legal, tienen un invernadero o tienen un cultivo, aunque sea en su casa o en otro espacio, y tú puedes ir a visitarlos, te dan la cara, tienen nombre, están registrados como UMA y sobre todo ves una colección muy bien cuidada. Sobre todo ahí es donde te puedes dar cuenta de que realmente estas personas aman lo que hacen, se dedican a esta parte legal y es una parte de educar a la gente, a la ciudadanía. La siguiente. Bueno, esta es la última imagen. Esta es la última. Ok. Muy bien, pues esa es parte de mis conclusiones para cerrar, que pues estén bien informados, no porque crean que hay un grupo de Facebook especializado
en plantas, porque dice, plantas O en especies, exóticas ¿no? México o Lofóforas. lofóforas. México. Tengan mucho cuidado, los famosos clubes de Toby ahorita en redes sociales son peligrosísimos. Acérquense a los expertos, acérquense a la Conavio, acérquense a la Semarnat, acérquense a las unidades de manejo de vida silvestre, acérquense a los botánicos. Tenemos muy buenos aliados, por ejemplo, como instituto, como Plantalia, trabajamos de la mano con la Sociedad Botánica Mexicana, con la Asociación de Productores de Cactáceas y Suculentas de México, con la Sociedad Mexicana de Cactología, instituciones serias, instituciones que trabajan día a día por esto y que puedes aprender mucho de ellas, al igual que nosotros. Y sobre todo es importante reconocer esto, que tengas la capacidad de poder visitar el invernadero, visitar las instalaciones, darte cuenta, elegir tus plantas, si te las van a enviar y todo esto está bien. Pero antes decían los grupos, no, es que pide referencias, es que pide esto. No, de hecho nos hemos dado cuenta que los mismos traficantes se protegen a sí mismos, los mismos traficantes saben perfectamente, tienen hasta 7 u 8 perfiles, que ponen la imagen, oye, ¿qué recomendación me das de esta persona? Y ahí te pueden decir, totalmente confiable, échale, dale sin ganas y todo. Sí. O es un grupo nuclear de amiguitos traficantes, o es una persona con muchos perfiles. Sí, y bueno, ya un poco dirigiéndome a mi conclusión, es que recapitulando lo del precio de las plantas, y yo creo que ahorita estoy con mis compañeros biólogos, Marisol y Juan Jorge, creo que encontrar un presupuesto que permita la protección de ciertas plantas no es nada comparable con lo que se venden ese tipo de plantas. No. Uno como biólogo sufre, económicamente hablando, presupuestos para transporte, para alimentación, para reproducción de las plantas que son saqueadas muy baratas. Y que, bueno, también es parte de dar a conocer que el proceso de la protección, de la educación ambiental, tiene un efecto. Y la educación, créanme que cuando compartimos este tipo de contenidos en el Instituto Mexicano de Flora, Fauna y Sustentabilidad Social, en las redes sociales que tenemos, es dar a conocer realmente lo que pasa en los ecosistemas de plantas. Y que, pues, esta información que ustedes reciben es gratuita, pero estamos generando un ahorro. El que ustedes sean conscientes es un gran ahorro para Así la es. academia. Es un gran... Sí. Incluso se vuelve un donante económico para que nosotros como mexicanos explotemos la reproducción de plantas mexicanas y se permita incluso la reproducción y la exportación a un precio adecuado sin afectar el ecosistema. Eso es mi conclusión y creo que somos muy privilegiados de contar, ¿no?, con este medio de comunicación para dar este tipo de mensajes. Totalmente de acuerdo. Pues yo como conclusión daría que justamente si ustedes ven este tipo de publicaciones, si ustedes saben de personas que hacen este tipo de venta ilegal, pues las denuncien. Las denuncias se hacen con Profepa y pues directamente con ellos, no tengan miedo, hay denuncias anónimas, métanse a su portal, manden las denuncias, hablen por teléfono, es la única manera en la que podemos hacer que estas cosas se vayan frenando, no hay de otra. Y exigir también que se fortalezca pues a esta institución, ¿no?, que es la encargada justamente de los delitos ambientales. Y otra cosa pues sería que si ustedes en este momento, si son jóvenes o si ya son personas más grandes, que ya no son tan jovencitos, pues y les gustan algún tipo de planta en específico, se dediquen a reproducirlas, se dediquen a tener una UMA, y ustedes puedan justamente tener esta parte de venta y también de reintroducción, porque justamente las UMAs pueden tener también esa capacidad de reproducción y de reintroducción también para uso de investigación. Así es. Pues chicos, Eric, mi estimado Eric, un placer, de verdad, como siempre. Marisol, como siempre también, un gran placer haber compartido este espacio con Igual. ustedes y que pues nos permitan la audiencia entrar a sus casas, nos ayuden compartiendo este video para evitar precisamente el tráfico de especies, señalarlo, seguirlo acusando y sobre todo un reconocimiento, en verdad, ese grupo de Aquelarre Botánico, ¿verdad?, que es maravilloso porque ponen los posts de estos tipos de plantas y eso está bien, evidenciar y señalar que eso está mal y qué bueno que se está haciendo esto.
Muy bien, pues desde el Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Historia Social AC, se despide de ustedes Juan Jorge Avilés. Se despide la bióloga Marisol Vargas Corona. Michelle García. Muy bien, y pues los esperamos en la próxima edición de Botánico. Ya saben que el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es la esperanza del coexistir. Nos vemos en la próxima emisión. Estaremos contestando sus mensajitos.